buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es tablas dinámicas y reportes en Excel para el área administrativa. Hugo Rodolfo González Maldonado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Contadora, buenas tardes a todos. Hugo, pues mira, ¿qué te parece que antes de que entremos de lleno en materia, por favor, si nos puedes comentar, ¿cómo vives tú este tema de la parte de Excel en el tema de las tablas dinámicas allá en el ambiente laboral, profesional, donde tú te desenvuelves? Cuéntanos, Hugo. Bueno, de entrada las tablas dinámicas al final del día son una herramienta más de las que tiene Excel. Por el área en la que yo me manejo, es muy requerida esta herramienta, sobre todo por la cuestión de análisis. Las empresas de repente pues tienen que medir, tienen que entender por qué el razonamiento de los números, por qué se mueven, por qué no se mueven. Y las tablas dinámicas creo que son una herramienta que nos ayuda de una forma muy amigable, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, había paquetes estadísticos, recuerdo mucho el SPSS, que no estaba al alcance de cualquier bolsillo ni de cualquier conocimiento, ¿no? Y en cambio en el Excel, pues es un paquete muy amigable, muy sencillo, podemos lograr casi lo mismo, entonces, pues son herramientas que realmente nos ayudan mucho para la cuestión sobre todo del análisis, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que se dio lo de la pandemia, pues muchas empresas cambiaron a lo que serían las tecnologías digitales, a las redes sociales, y pues quieren medir qué está pasando, qué tanto desempeño se tiene con el impacto que se tiene con las redes sociales, ¿no? Y pues otra vez, las tablas dinámicas están ahí presentes para poder ayudar a los empresarios a medir esto. Muy bien, pero es que en sí el Excel es fascinante, ¿no, Rodolfo? Pues es un mundo muy grandote. De repente, cuando llego a dar algún curso y pregunto qué tanto saben de Excel, pues a lo mejor habrá quien diga, bueno, yo conozco un 30%, a lo mejor alguien dice, no, yo sí conozco el 80%, el 30%. Cuando termina cualquier curso de Excel que doy, les vuelvo a preguntar, ahora sí, ¿cuántos saben de Excel? El que dijo 80 ahora ya sabe 20, el que dijo 20 pues ya se dio cuenta que no sabe nada. Es un mundo demasiado, demasiado grande, es un mundo de muchos rubros, desde áreas de obviamente aritmética, áreas de matemáticas, áreas de estadística, áreas de cartografía, de programación. Ese es un mundo, realmente es un mundo allá adentro, ¿no? Yo no sé si se esperaba, bueno, antes de Excel estaba el Lotus, ¿no? Al final del día yo no sé si se esperaban que fuera a hacer un paquete tan grande con tanto poder, ¿no? Eso es lo que tiene, mucho poder. Sí, sí, inclusive, bueno, el Lotus, oye, pero, y entonces si nos podemos hacer una analogía, ya ves que también tenemos el Access, que también maneja bases de datos, ¿no? Es que el Excel realmente no es una base de datos, no es un manejador de bases, es una hoja cuadriculada con mucha capacidad, pero mucha capacidad es entre comillas, porque tiene 1.000.000 de filas para abajo. Yo podría guardar 1.000.000 de datos. A lo mejor si ahorita pensamos en que voy a guardar, no sé, los nombres de los participantes que asisten a cursos en Confide, pues seguramente 1.000.000 de líneas me pueda ser suficiente. Pero si eso ya lo vamos extendiendo y decimos, a lo mejor yo tengo un café y estoy anotando las comandas de todos los días, a lo mejor tengo una tienda, una fábrica, produzco algún producto y de repente anoto las ventas por sucursal, por día, 1.000.000 podrían ya no ser suficientes. Entonces, cuando ya nos acaba la hoja de Excel, realmente ya tendríamos que brincar a un manejador de bases de datos. El primero que aparece en la lista sería el Access. Entonces, Access realmente no es una hoja electrónica, realmente ya un manejador de base de datos. ¿Cuál es la capacidad? Es técnicamente ya es infinita, pero es un paquete realmente para manejo de bases de datos pequeñas. De ahí le podemos seguir ya a bases Oracle, a lo mejor bases ya como Paradox, como ya de motores que realmente son grandes, ¿no? La base yo creo más pequeña, más decente sería la de Access. Sin embargo, el Excel es tan bueno en su manejo, en su capacidad, en su velocidad, pues que resulta que las empresas se conforman con eso y dicen, bueno, voy a hacer mi base de datos en Excel, ¿no? Porque es tan bueno que al final podríamos no necesitar otra cosa.
Y por cierto, las últimas versiones de Excel que aparecieron con el con el tema de tablas dinámicas ya permiten el manejo de bases de datos modulares, lo que se llaman los temas relacionales. Eso lo maneja Access y cualquier manejador de base de datos. Excel no, Excel son tablas planas o eran tablas planas. Ahora sí yo puedo tener una tabla aquí, otra tabla acá, y en Excel mismo las puedo ligar para que se hagan las búsquedas. No es tan eficiente su manejo, pero antes no lo hacía Excel y ahora ya también lo hace. Yo creo que con el tiempo realmente pues lo que están haciendo es comerse a Access, porque yo creo que la mayor parte de la gente tenemos acceso al Excel y es el que utilizamos día a día. Sí. Oye, Rodolfo, y retomando este tema que estás comentando, que bueno, que creemos que sabemos mucho en Excel, ¿no? Sabemos sumar, restar, multiplicar y ya creemos que sabemos un 80%, ¿no? Más o menos una estadística, ¿en qué porcentaje la mayoría de la gente maneja el Excel? ¿Qué porcentaje es un estándar? Híjole, la verdad, Para yo darnos te una idea diría, de lo maravilloso que es este yo creo que software, ¿no? nadie llega a ocupar arriba del 10% en general del Excel. El Es diez por nada, ciento. es nada. Sí, es una cantidad exageradamente pequeña. Es más, bueno, tengo, tú sabes, de repente mucho contacto con empresas extranjeras, en donde el costo de las licencias es muy alto y es muy serio. Aquí en México, pues por la cuestión de la piratería, muchas empresas se atreven a no tener licencia y simplemente las estrategias de Microsoft han sido bajar los costos para que la gente tenga su licencia. Pero en el extranjero hay multas muy fuertes, los costos son muy elevados y entonces es curioso, de repente en una empresa, a lo mejor una pyme, una pequeña, mediana empresa, de repente tiene una licencia de Excel y tiene 50 licencias de Word. Y cuando ves la gente, todo lo que hacen los cálculos matemáticos, la aritmética que llamamos, lo hacen en Word. Porque el Word también tiene la capacidad de hacer una pequeña hoja electrónica, pero aritmética. Entonces, en realidad, ¿quién tiene el Excel? ¿Quién tiene las dos, tres licencias de la empresa? El contador, el financiero, el analista. Realmente, cuando nosotros tenemos el Excel, no le estamos sacando provecho, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero yo creo que es que viene tan barato, digamos, dentro de un paquete que le llaman Office, que bueno, pues todo lo tenemos, pero en realidad sí está muy subutilizado, ¿no? Realmente sí habrá gente que le saca poder y provecho, por eso de repente cuando salen las nuevas versiones y, oye, hay que comprar el nuevo Excel, me da risa. Esto es un poco como los teléfonos, ¿no? A mí me pasa en lo personal. Yo con que mi teléfono sepa marcar, sepa mandar mensajitos, pueda abrir el WhatsApp, me doy por bien Claro, servido, ¿no? Y sale un nuevo claro. teléfono con muchas monerías, pues no las voy a usar, ¿no? Entonces pasa algo muy similar. Sí, sí, sobre todo cuando manejas pues muchos datos, mucha información, ¿no? Sí, así es. Sí, habrá gente que obviamente sí le saque provecho y se especifique hacia qué área va y le busca por ese lado y seguramente le saca jugo, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de nosotros, yo siempre hablaba, ¿no? Bueno, a veces se hablaba de que un país podría ser analfabeta, pero ahorita yo creo que ya el Excel, ya podríamos decir que uno es analfabeta si no sabe Excel, porque en cualquier empresa los números, las matemáticas son vitales, a un nivel si quieres muy básico, pero es vital que toda la gente conozca un mínimo de Excel para poder operar casi cualquier negocio. Claro, sí, no, yo digo, seguramente tú conoces mucha gente que maneja muy bien el Excel, ¿no? Y la verdad es que cuando lo manejas bien, haces maravillas, maravillas con el Excel, con la información. O sea, es un paquete de esos software que te picas, que es bonito, pues aparte es muy amigable, ¿no? Ajá, yo creo que tiene la creatividad, ¿no? Entonces, como dices, puedes pasártela ahí horas y de repente te permite ser creativo, te permite ser ingenioso y buscarle y sacar y analizar y yo creo que es eso, ¿no? No es un paquete de pon negritas y acabas en izquierda, derecha, ¿no? No realmente te invita a ver, tiene los datos, vamos a ver qué podemos hacer. Y con lo amigable y un poquito ahí de apoyo, pues al final se pueden obtener cosas muy interesantes, ¿no? Sí, muy bien. Oye, Hugo, pues, ¿qué te parece que empecemos con el primer tema que tenemos en la agenda? Platícanos lo de las tablas dinámicas como una de las mejores herramientas que tiene en Excel. Y una de las mejores, yo quisiera suponer que, pues, que tiene muchas otras, ¿no? Pero que tal vez estas son las más comunes, justamente las tablas dinámicas. Exacto, es que yo creo que depende a qué mercado nos estemos enfocando, ¿no? Qué mercado es del que estemos hablando y obviamente podría ser una buena herramienta. Realmente la tabla dinámica eh, es una buena herramienta, yo creo que es muy amigable como mucho de lo que tiene el Excel
Y sí, puede ser una herramienta muy fácil de trabajar, de poder usarla. Yo creo que el punto es entenderla para qué sirve, cuándo nos sirve. Pero como todo, a lo mejor déjame ponerte una analogía, ¿no? De repente yo me compro un carro automático que antes tenía un estándar. En realidad sirven para lo mismo. Voy a llegar al mismo destino, más o menos en el mismo tiempo, pero el carro automático me da ciertas ventajas, menos estrés, más comodidad. No tengo que andarme preocupando que si el clutch, que si las velocidades. Es cómodo, pero al final puedo hacer lo mismo con un estándar. Y a lo mejor déjeme cambiar un poco más el ejemplo hacia que podría ser la banca electrónica. Cuando empezó todo este relajo de la pandemia, muchos no manejaban la banca electrónica, no tenían la necesidad, no tenían las ganas. Manejar banca electrónica, ¿qué significaba? Significa que tienes que aprender, que tienes que picarle, tienes que cargar un software, tienes que tener un token, tienes que entender que hay un password, tienes un montón de cosas, meterte a la página, navegar en la página y la gente decía, no, eso no es para mí, yo mejor voy al banco, voy al cajero automático, saco, meto mi dinero y ya acabé. La verdad es, ¿para qué utilizo para qué utilizo la banca electrónica? Ok, yo puedo hacer lo mismo en la banca electrónica que yendo a una sala física bancaria a manejar el dinero. Entonces, pues lo que quiero decir es que la tabla dinámica no es vital. Yo puedo hacer lo mismo sin la tabla dinámica. Pero ¿cuál es la diferencia de la banca electrónica? Que puede ser un poco más rápida, un poco más cómoda. Cuando ya conozco cómo operarla, pueden ser las 10 de la noche y ahí estoy con mi café en pijama y puedo operar la banca electrónica. De repente me empiezo a meter y me doy cuenta que hay más cosas de las que yo sabía que podía hacer. De repente me doy cuenta que puedo comprar inversiones, puedo domiciliar pagos, puedo pagar de repente los servicios de la casa, puedo mover dinero, puedo muchas cosas que ni siquiera en la banca normal hacía. Pero tuvo un costo, tuvo un precio y el precio fue entender cómo utilizar ese software que me está proponiendo el banco. Entonces, es como que una balanza, ¿qué es lo que quieres? ¿Facilitarte la vida? Y muchos dirían, pero no me la estás facilitando, me la estás complicando. Sí, hay un proceso de aprendizaje y ese Al proceso principio. de aprendizaje va a ser el que nos cause ruido, que muchos le demos la vuelta, pero los que finalmente libran esa curva de aprendizaje pueden ver que hay una ventaja en utilizar las tablas dinámicas. Entonces, sí es una herramienta amigable, sí es una herramienta que puede sacar mucho provecho, pero parto del primer punto, no es indispensable. Yo puedo tener 60 años trabajando con el Excel y, bueno, no tanto porque no tiene ni tanto el Excel, ¿verdad? Pero al final del día, lo que haga la tabla dinámica lo puedo hacer a mano, lo puedo hacer normal, lo puedo hacer por las piedritas, digamos. Entonces, no es tan vital, pero si la conozco, pues a lo mejor podríamos ahorrarnos tiempo, podríamos hacer cosas más rápidas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, aquí estaba buscando una basecita de datos. Son ventas, he borrado datos sensibles o están encriptados con claves. Por ejemplo, aquí son ventas, no estoy vendiendo y aquí vienen los ingresos de las diferentes ventas. Son fechas del 2020. Si yo quiero saber cuánto vendí, pues me puedo ir hasta abajo y simplemente por acá sacaríamos alguna sumatoria que te gusta de cuánto vendí. Esto es Excel puro. Al final ya tengo aquí mi suma. Este es el tiempo al que me refiero a que me puedo estar tardando. Estas son las ventas de esta basecita de datos que tengo por acá. 4 millones. Eso fue lo que vendieron el año pasado. Eso mismo que acabo de hacer lo puedo hacer, obviamente, con otras herramientas en la tabla dinámica. El punto es el tiempo. Pero insisto, el primer principio es sí voy a tener que gastar tiempo en entender cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, ahorita sumé todas las ventas, pero me gustaría nada más las ventas, por ejemplo, de enero. Si nosotros aquí, déjame ordenar esto para que sea más fácil hacerlo. Aquí tengo todas las ventas de enero. Pues ahora me interesa solamente sumar este pedacito. Y hacer ese pedazo, bueno, pues a lo mejor me voy por acá y la misma operación, ¿no? Le decimos que quiero sumar y lo que correspondería a enero. El nombre de tabla dinámica apareció en la traducción al español, yo no sé quién le puso ese nombre, pero realmente hoy todo esto es enero. Por enero, ¿le fue ¿Sí? bien? Creo que sí, fue antes de la pandemia. ¿Vendió bien? Sí, mira, digo, son ventas de mostrador, realmente son ventas pequeñas, pero si te das cuenta son muchos eneros.
Bueno, voy a parar por aquí porque no sé hasta dónde se acaben las ventas de enero. Pensando que hasta ahí fuera enero, pues aquí ya me reporta lo que vendió en enero, ¿no? Llevamos apenas ya 267,000. Pero ¿y qué pasa si ahora quiero febrero? Otra vez tendría que ir a sombrear y tendría que ir a poner esto. Entonces, la tabla dinámica, su razonamiento es, ¿para qué sirve? Para sumar, para sacar totales, para totalizar. Pero la idea es Únicamente para totalizar. sumar. No, ahorita comentamos eso, que puede haber Ok. otras operaciones. La típica, la tradicional es para sumar. Pero lo que permite la tabla dinámica es sumar basado en un criterio, en este caso enero. Esto se llama el pivote. En inglés, la herramienta se llama pivot table, son tablas pivote. ¿Qué es lo que hace? Que de una columna, de un valor de una columna, va a sumar o va a totalizar basado en un criterio, en este caso en enero. Entonces, si más adelante yo tengo el número 2 o el número 3 o el número 4, hasta aquí están los 12, ahí me va a estar sumando lo del número 12. Entonces, tiene que tener un valor pivote, en este caso un criterio, para poder sumar. Y entonces, en lugar de estar haciendo la suma de uno, de otro y de otro, pues bastaría con que yo me venga, aquí vamos a crear, por ejemplo, fíjate que en esta basecita de datos tengo las ventas. Si me voy a la tabla dinámica, por ejemplo, por acá tengo una ya, el esqueleto para no tardarnos, pues si yo nada más le digo que quiero ver por mes y que quiero ver los costos, obviamente el tiempo de trabajo es mucho menor que estar haciendo selección, pero se puede hacer, ¿no? Aquí están las ventas, aquí están mis 4 millones y aquí están las ventas que tenemos por mes. Entonces, esa es la velocidad, que al final, en lugar de estar sumando un dato, otro dato, pues me los da de golpe, ¿no? Esa es, digamos, la bondad del poder generar datos. Y ahorita porque fue por mes, pero todavía podríamos generar, por ejemplo, en esta base de datos tenía que si puede ser por hombre o mujer, o sea, por sexo, digamos, para saber quién está comprando más, quién está comprando menos. Entonces, otra vez, tengo dos pivotes, uno es el mes, otro es el sexo, y se divide entonces las compras, las ventas, llego a mis 4 millones, pero de alguna manera tengo los valores. Es muy amigable, es muy fácil y totaliza, pero esto lo puedo haber hecho a mano, esto es un hecho. Entonces, el punto es que si yo me pongo a trabajar con la tabla dinámica, habría que decir, bueno, si me voy a meter en este mundo, es porque realmente necesito totalizar muchos bancos de datos. Ese es como que el punto, ¿no? Clave, ¿no? Decidir que yo tengo esa necesidad. A lo mejor mi trabajo en Excel es simplemente llevar un control de entradas, salidas de almacén, pues a lo mejor al final del día no llego a tener tantos datos como para estarlos totalizando, no tendría sentido, ¿no? Porque al final es sumar, en este caso lo que estamos haciendo, y solamente hacer puntos de quiebre para que al final no toda la información me interesa que la sume, solamente me interesa que algunos factores se puedan sumar, ¿no? Hay un caso muy típico, por ejemplo, cuando estamos en las empresas que trabajan con la cuestión de, de los tipos de cambio, ¿no? Que vamos a hacer ajuste por tipo de cambio. Déjame, tengo por aquí una hojita con los tipos de cambio. Y de repente yo voy creando una basecita de datos para poder saber cuál es el tipo de cambio promedio a lo mejor del mes. Entonces, ya vamos a hablar no necesariamente, aquí está, ¿no? Aquí tengo tipos de cambio de diferentes años. Por ejemplo, me voy a limitar aquí al 2020. Cuando estoy haciendo mi reporte de pérdidas o ganancias de tipo de cambio, por los tipos de cambio, por ejemplo, aquí tengo el dólar americano. En enero, otra vez, esta parte es enero, yo quiero saber, por ejemplo, el promedio a lo que estuvo el dólar en enero. Hubo veces, si te das cuenta, que dice 19.15, 19.05, 19, 18, etcétera. ¿Cuál sería el promedio? Pues a lo mejor si sacamos con el Excel normalito y le ponemos promedio, yo necesito el promedio de esto de acá, ¿no? De todo lo que significaría enero. Que entre las altas y las bajas que tuve en enero fue de 19,000. Si quiero hacer lo mismo, pero ahora para febrero, pues sería lo mismo, ¿no? Irnos a promedio
pero ahora agosto, enero. marcaríamos el dólar en las mediciones de febrero, ¿no? ¿Qué problema tenemos aquí? Que yo ni siquiera podría hacer una fórmula típico de Excel, que pongo una fórmula y la jalo. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque enero tiene 31 días, febrero tiene 28, 29. Es decir, cada quien tiene su propio número de días. Tengo que seleccionar forzosamente y sacar el promedio. Y ahora sí, con este promedio ya podríamos hacer nuestro ajuste por tipo cambiario. A veces lo hacen por promedio. Hay quien dice, no, mejor toma el máximo. Entonces podríamos hacer la misma fórmula, pero utilizando el máximo. El tipo de cambio máximo que se presentó durante el mes, y aquí está, ¿no? Pero otra vez, eso es a mano y lo puedo lograr. ¿Qué pasa si en lugar de estarlo haciendo a mano, lo intentáramos hacer con una tabla dinámica? Entonces ya no son sumas, ahora estamos sacando aquí promedios, ¿no? Aquí tengo mi tabla dinámica. Si yo pongo el tipo de cambio otra vez por mes y de repente le pongo aquí el dólar, ¿no? Y en lugar de pedir que sume, que sería la operación clásica, pues ahora le digo promedio. Y aquí está. ¿Te das cuenta? Me dice 19.74 fue el dólar promedio en enero, que este es el dato que habíamos obtenido por acá, ¿no? Aquí tenemos que 19.06. Sí. Oye, 19.04 el Rodolfo, año. me surge una duda. Sí, ¿A partir de cuántos registros o cuántos campos es recomendable utilizar tablas dinámicas? en realidad podrían ser muchos, podrían ser pocos, podría tener pocos datos. Yo creo que la finalidad es ahorrarnos tiempo. Entonces, a lo mejor yo tengo, como en esta base de datos, ¿cuántas filas, cuántas columnas tengo? Estoy utilizando 2 o 3, la fecha y el tipo de cambio, si acaso un adicional de mes. Pero En hacia vez de abajo, columnas es ¿cuántos muy poco. tienes? Si nada más tomo en cuenta este año, pues voy a tener 365 filas. Claro, esta base de datos tiene todo, tiene creo que desde el 15, desde el 12, o sea, está muy grande esta base de datos. Pero hoy por hoy solamente me interesan los datos de enero. Entonces, en realidad no hay una métrica. La métrica es, una vez que ya conozco la herramienta, pues ya todo lo quiero hacer con la herramienta, ¿no? Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor si lo voy a hacer por primera vez y no conozco la herramienta, me puedo tardar, me puedo cansar y prefiero no utilizarla. Pero en realidad yo puedo decir, con poquitos datos los podríamos tener. Y la verdad es que la comodidad es increíble porque ya tengo los tipos de cambio promedio de todos los meses del año 20, del año 21, o hasta donde vamos ahorita por el 21, Sí. y me lo está dando en automático. Y son promedios, ya no estamos utilizando sumas. Los que manejan el dólar máximo, estos son los dólares máximos en las diferentes fechas. Entonces, cambiar de un dato a otro es extraordinariamente rápido. Entonces, otra vez es la necesidad a la que va uno viendo, ok, tengo muchos datos, en este caso tipos de cambio, pero yo lo que quiero sacar es un promedio del tipo de cambio. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia se dio un caso muy interesante, que los doctores, ahora con toda la tecnología, pues te conectan a los aparatos y de repente los aparatos están mandando la información a una base de datos. Y pueden saber tu presión, pueden saber tu oxigenación, pueden saber un montón de datos, tu azúcar, en tiempo real, que se está yendo a una base de datos. Esta base de datos en realidad no es más que un Excel. Es otro formato, se llama valores separados por coma, pero es un Excel. Entonces, de repente, en el consultorio me llaman los doctores y me dicen, oye, que necesitamos ahora que estos datos, ellos tienen la presión, por ejemplo, la pueden tener por día, el azúcar la pueden tener 2 o 3 veces al día, la oxigenación la tienen 2 veces al día. Ellos quieren saber, ok, dame un reporte de cómo estuvo la oxigenación de este paciente. Son tablas dinámicas. Otra vez, es lo mismo, en lugar del dólar, lo que tengo son mediciones de 3 o 4 mediciones al día de un solo paciente. Otra vez, solamente es llevarlo a Excel, hacer los gráficos. Y es muy interesante, ¿no? Al final yo creo que, ¿qué es la tabla dinámica? Totalizar, pero como bien dijiste, no son sumas, sino pueden ser promedios, pueden ser máximos, pueden ser mínimos. Si bien la operación por excelencia es la suma, cualquier cosa que yo necesite sumar, realmente me lleva a una tabla dinámica. Pero habría que tener pues datos suficientes como para poderlos totalizar. ¿Qué son suficientes? Pues yo pensaría que a lo mejor un promedio de 50 en adelante. Pero insisto, esto más bien va a depender del campo pivote, es decir, del criterio. Porque si yo tengo 50 datos, pero me interesa saberlo por mes, o me interesa saberlo por sexo, o me interesa saberlo por sucursal, o por turno, pues entonces esos 50 o 20 datos son suficientemente buenos porque quiero saber cuánto vendí por turno,
o la gente, por ejemplo, que está faltando o que llega tarde. Incidencias, puedo tener 20 empleados, pero de esos 20 empleados tengo 3, 4 tipos de incidencia. Falta justificada por enfermedad, por accidente, por permiso, por vacaciones. Entonces, al final puedo tener una base suficientemente grande como para poderla explotar. Sí. Oye, Hugo Rodolfo, pero ¿qué es lo que tendríamos, cómo tendríamos que tener la información? O sea, en los encabezados, ¿tiene alguna presentación específica? ¿Puedo hacer combinación de celdas? ¿O cómo tendría que tener la información de origen para poderla trabajar en tablas dinámicas? Ok, fíjate, ahí está bien ¿Sí, sí me interesante. expliqué? Sí, sí, sí. Es bien importante que la información tenga el formato de una base de datos. ¿Y qué es una base de datos? Tener una fila de títulos, eso es bien importante. Y ya que tengo mi fila de títulos, lo de abajo, pues tendrían que ser los diferentes campos para poder trabajar información. No se vale tener combinaciones, no se vale tener datos compuestos. Entonces ya digamos como que un poquito más hay de conceptos de lo que sería base de datos, pero en general todo debería de tener una columna, no debería de haber datos compuestos, no debería haber filas vacías, columnas vacías, no debería, todo debería, se llama que debe de estar íntegra toda la información. ¿Qué es un dato Eh, compuesto, Rodolfo? un Perdón. dato compuesto, por ejemplo, la fecha podría ser un dato compuesto. Piensa la dirección. Si yo estoy en ventas o el nombre del vendedor, es un dato compuesto porque trae nombre y apellido. Una dirección trae calle, número, código postal, colonia. Eso es un dato compuesto. Yo debería tener toda la información separada. Por un lado la calle, por otro lado el número, por otro lado la delegación, por otro el código postal. ¿Para qué? Para que cuando precisamente estemos haciendo búsquedas, tengan campos pivote para poder jugar. Por ejemplo, vamos a pensar en mi base de datos que teníamos hace rato de las ventas. Si en esta base de datos de ventas yo tengo, por ejemplo, el código postal de las personas, yo le podría decir, ok, dime lo que he vendido en tal código postal. Pero si el código postal está metido dentro de una dirección que dice Insurgente 114, código postal 02020, Colonia Cuauhtémoc, etcétera, no voy a poder extraer esa información. Entonces, todos los campos deben de estar separados y solamente mantener un dato, ¿no? De repente, habrá casos en los que digas, bueno, este dato no me conviene separarlo, quiere decir que no lo vas a estar utilizando en forma de pivote, en forma de campo indexado, entonces está bien, se puede quedar, ¿no? ¿Por qué decía, por ejemplo, el nombre? Yo pondría nombre, paterno y materno. Ok, ¿esto qué me permitiría? Ok, búscame a todos los Juanes, búscame a todos los Pérez, búscame a todos los Ramírez. Si tú me dices que nunca voy a necesitar saber cuánto le vendía a un Juan, pues está bien. Entonces ponle Juan Ramírez Gómez y vamos a buscarlo así. Pero ¿qué crees? Que ahorita con la pandemia a la gente la estaban citando para la vacuna en Ciudad de México al menos por apellido. Entonces, quiere decir que hay una base de datos donde está dividido el nombre y del otro lado el apellido, para saber cuántas gentes empiezan con A, cuántas gentes empiezan con B. Entonces, el dato compuesto, la fecha es un dato compuesto. Normalmente sería más cómodo, ve cómo lo tengo aquí, es más cómodo trabajar el año y el mes que finalmente la fecha compuesta. Porque yo le voy a decir, ok, dame todo lo que vendí en enero, pero aquí es un dato compuesto, está la información ahí toda metida en un dato y lo tenemos que extraer, ¿no? Entonces, a eso me refiero con compuesto. Pero fíjate que es importante esta definición porque yo creo que entonces deberías de organizar tu información de acuerdo a la necesidad que vas a tener. En el caso que tú estabas, cuando estabas comentando ahorita del nombre y el apellido, dije, bueno, pues es que para qué quiero saber pues, Exacto. cuántos Juanes, cuántos Hugos, cuántos Rodolfos, cuántos Pedros. Pues eso no me interesa, pero luego comentaste que por los apellidos, bueno, ahí ya cobra relevancia, ¿no? Exacto, hay una relevancia. Sí, efectivamente, la tabla dinámica, yo diría esto es como hacer un platillo, un alimento. La tabla dinámica, la herramienta como tal es como el horno, simplemente hay que meterlo a cocinar y se acabó. ¿De qué va a depender la calidad de ese alimento? De los ingredientes. Y en este caso, los ingredientes van a ser nuestros datos. Entonces, sí, efectivamente, para tener un buen resultado de un análisis de información, la primera parte es entender cómo poner los datos. Y para eso, pues sí se requiere pensar mucho a futuro qué podría necesitar yo a futuro, ¿no? Si estamos hablando de ventas y voy a poner la dirección de la persona, pues a lo mejor digo, bueno, sí quiero saber el código postal o quiero saber la delegación o quiero saber el estado. Para más adelante, a lo mejor hoy no lo necesito, pero más adelante creo que sería interesante saber
qué gente me compra de qué estados, porque a lo mejor puedo enfocar mis esfuerzos de mercadotecnia, por ejemplo, en Facebook, solamente a ese estado y no gastar en todos los estados que no me están comprando. Entonces, de alguna manera, sí se requiere visualizar primero lo que voy a estar haciendo. Ahora, tampoco es tan grave esto, porque si en el camino me di cuenta que iba a necesitar el código postal y lo tengo dentro, bueno, pues hay las herramientas para separarlo. Lo malo es que no lo hayas pedido, y eso es muy normal cuando se empiezan con las bases de datos. Nunca le pedí ese dato al cliente. Y tiempo después de un año, 2 años, pues me doy cuenta que si se lo hubiera pedido, hoy mi base de datos sería muy robusta, ¿no? Pero también podemos caer en lo que muchas empresas hacen, que te piden tantos datos que agobias al cliente y al final le pides tanta información pensando en que algún día la voy a necesitar y nunca la explotan. Y el cliente se molesta porque le pides casi hasta el acta de bautizo, ¿no? Tráigame esto, quiero esto. ¿Para qué? Para saber si es católico, para ver si es casado, para saber si vive en el centro, para saber qué edad tiene. ¿Y todos esos datos para qué? Bueno, porque algún día los puede utilizar. Entonces sí hay que medirse porque al final del día es importante segmentar al mercado. Esto nos ayuda precisamente a eso, a la segmentación de mercados, ¿no? Muy bien. Oye, Rodolfo, y entonces, si estamos hablando de celdas que tienen pues mucha información, por ejemplo, en este ejemplo, la columna A, Uh ¿sí? -huh. ¿Para qué te serviría esa columna si nunca la vas a utilizar? Por lo que estoy Normalmente no. entendiendo. Exacto, normalmente no. Estas columnas que están compuestas me sirve para descomponerla. Entonces, al final del día, piensa en un RFC o en el CURP. Si yo tengo el CURP en una celda, va a ser un dato compuesto. Imagínate que aquí ponemos por aquí un CURP y va a ser un dato, bueno, le exageré, va a ser un dato compuesto. Pero al final del día voy a tener por ahí esa F y esa F me va a hacer notar si es hombre o si es mujer. Entonces, voy a tener que extraer este valor para poder finalmente explotar la base de datos. Entonces, de momento podría no servir, pero a la larga, pues con un poco de conocimiento de fórmulas en Excel, podemos romperla, la información y otra vez dividirla en casos útiles. El CURP es un caso ideal, ¿no? Porque en el CURP yo puedo tener el dato ahí encerrado, pero tengo el nombre de la persona, tengo el apellido de la persona, tengo la edad de la persona, tengo el sexo de la persona, tengo dónde nació la persona, no dónde vive, pero al menos dónde nació. Entonces, son muchos datos que tengo en el CURP. Entonces, es un dato compuesto, pero al final lo podemos explotar como una celda pivote para hacer nuestras búsquedas. O sea, desmembrarlo, pues. Desmembrarlo, exacto, es correcto. Muy bien. Oye, pues fíjate que aquí tenemos algunos comentarios. Sí. Oh, mira, nos dicen, dice, debería explicar para los que no tenemos conocimiento desde un inicio, cómo insertar la tabla, cómo se encuentra integrada la tabla, cómo seleccionar la base de datos, etcétera. Yo no sé, pero se me ocurre, Rodolfo, que yo creo que tendríamos que ver cómo es que se tiene que preparar la información para la tabla. Pues aquí, insisto, son dos escenarios. Primero es, obviamente, la información y después es crear ya la tabla, ¿no? La información, por lo que hemos dicho, aquí tengo mis datos y al final del día los datos tienen que ser únicos, no compuestos. Y para crear la tabla dinámica, en realidad, las herramientas son muy sencillas porque pues, simplemente le digo insertar tabla dinámica, le doy todas las opciones que vienen por default, habrá que revisar, digamos, esto ya con calma, y ya tenemos nuestra ventanita por acá donde podemos trabajar. Y aquí es donde yo voy a hacer mi reporte. Por ejemplo, si yo quisiera saber lo que decíamos ahorita de las ventas, por ejemplo, quién compra más, las mujeres o los hombres, pues simplemente es armar nuestro reporte. El reporte de la tabla dinámica está basado, digamos, en una cruz. Del lado izquierdo, nosotros le vamos a poner el grupo, el pivote con lo que se va a agrupar. En este caso podría ser, por ejemplo, el sexo. Y del lado derecho, las cantidades. Entonces, del lado izquierdo, si hablamos de sexo, lo vamos a poner por acá. Y las cantidades, que es el costo, lo vamos a poner por acá. Entonces ya tenemos, ¿ok? ¿Cuánto está comprando hombres y cuánto está comprando mujeres? Por ejemplo, estos son los datos que se arrojan.
pero realmente es qué arrastro del lado izquierdo, qué arrastro del lado derecho. Ojo, esto es en su versión más básica, en su versión más sencilla, porque podemos hacer reportes demasiado complicados, pero en general es solamente qué pongo de un lado y qué pongo del otro lado. Ahora, esta cruz que estoy aquí dibujando, en realidad el dato a dónde lo arrastro. El dato que va aquí es a lo que se llama de este lado filas. Y el dato que va acá es el que viene hasta acá abajo. Entonces, lo que yo voy a arrastrar a la parte izquierda, pues van a ser obviamente las filas y aquí van a ser los valores a totalizar, que eso es lo que nos está dando del otro lado. Entonces, si vemos, este es otra vez aquí mi cruz, es este de aquí. Entonces tengo de un lado que son hombres, que son mujeres, pero insisto, la operación de repente de la tabla, bueno, pues sí, obviamente tiene toda su historia, pero aquí más bien es decidir si esta herramienta es la que me sirve, ¿no? O casi conocer el potencial, no tanto ahorita conocer cómo armarla, que insisto, creo que armarla es sencilla, pero el problema es saber hasta dónde le puedo demandar a esta herramienta, porque ahorita, bueno, pues ya generé un reporte de lo que puede ser las ventas de hombres y mujeres. Pero si estos datos todavía le sumamos, por ejemplo, algo a la parte, por ejemplo, de los meses, si yo le pongo las ventas por mes, ahora podría ver el comportamiento de los hombres, qué tanto me han comprado en enero, febrero, marzo, las mujeres, qué tanto me han comprado en enero, febrero, marzo. Entonces, empiezo a entender mi mercado. Vean aquí simplemente viendo el mercado de enero, y creo que de todos los meses en general, está comprando más el mercado femenino que el masculino. Estamos hablando de una diferencia aquí de 92,000 contra 359,000 a menos en enero. Entonces, mi publicidad, mi mercado, incluso mi empaque, debería estar más dirigido hacia la mujer si estoy viendo estos comportamientos. Entonces, la tabla dinámica en realidad nada más es jalar qué va aquí y qué va acá. Tienen que ver los datos, cómo estén organizados, pero yo creo que lo más interesante es qué tipo de reportes puedo esperar, ¿no? Aquí estaba viendo que hay unos reportes ya, por ejemplo, elaborados, más para ver qué tanto podríamos esperar de una tabla dinámica. Por ejemplo, aquí tenemos las ventas por año. Y después, a lo mejor es un poco más amigable si las vemos en un gráfico. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo en el 2020 cómo se mostró ahí las ventas y otra vez, lo único que hice fue arrastrar meses a la izquierda y arrastrar los costos al centro, ¿no? Pero si este reporte lo comparamos, hacemos un comparativo a lo mejor por años, podría estar viendo cómo me fue en un año y cómo me fue en otro año. Ese Fíjate que reporte creo que justo es lo que estaban preguntando Juan Galicia. ¿Qué tan comparables son las tablas dinámicas versus los filtros? el filtro, insisto, el filtro me ayuda, ¿no? Yo podría, pero filtro nada más uno a la vez. Y acá fíjense, este gráfico me parece interesante. Son las ventas que tenemos en línea contra ventas físicas. Si se dan cuenta, las ventas físicas en el 2020 empezaron a caer, a caer, a caer y siguen cayendo. Pero al mismo tiempo estoy generando un reporte de las ventas en línea que han subido, subido y subido. La línea gris es el acumulado de las dos. Entonces no estoy hablando de dinero, estoy hablando de cantidad de movimientos en línea, que son estos datos. Entonces la tabla dinámica me dice cuánto vendí en físico, cuánto vendí en línea, la venta total, y me permite compararlo. Entonces, pues hago ahí un estudio. Este es del 2020. Fíjense, hasta el 2021, cómo va el comportamiento. Otra vez, el naranja era cómo subió las ventas en línea el año pasado. Pues se parecen mucho todavía a las ventas de este año. Las ventas físicas siguen cayendo, muy similar al año pasado, pero al menos se ve una tendencia muy directa a subir. Y eso es otro poder que tienen las tablas dinámicas. Yo puedo llegar a hacer proyecciones. Esas proyecciones, por ejemplo, aquí tengo, esta línea roja son las ventas del 2021 y ese 21-21, si lo empiezo, le digo a la máquina, trata de proyectarlo a futuro, vean hasta dónde se van a ir las líneas, las ventas en línea. Mientras que las ventas en físico, su proyección es que van a estar muy similares a las del año pasado. Entonces, esto pues me ayuda obviamente a prepararme en un mercado nuevo
en un mercado que no tengo, que en un mercado que a lo mejor, incluso mis ventas, pues, sería como interesante tener aquí un gráfico del 19 para saber si mi producción alcanza a abastecer este esquema de subida. Que ojo, las predicciones, las proyecciones futuras son mera estadística. Y la mera estadística, pues no quiere decir que esto es lo que va a suceder. Esto es lo que va a suceder si tiene el mismo comportamiento que ha tenido en este cachito. Si no Entonces, hay COVID. es como lo de COVID, ¿no? Que dicen que va a haber una tercera ola y de repente, pues no, que no iba a haber y sí iba a haber. Entonces, al final es eso, ¿no? Que podemos predecir siempre y cuando el comportamiento sea igual, siempre y cuando la situación que llevó a la gente a comprar en este momento sea lo mismo que pasa acá. ¿Qué pasa si de repente ya se abre todo, ya todo el mundo empieza a poderse mover? A lo mejor se vuelven a caer las ventas en línea. Si vuelve la pandemia, a lo mejor sí se comporta esto correctamente. Entonces, hay mucha cuestión de análisis con esto, ¿no? Con lo que serían las tendencias, poder saber valores. Entonces, pues me permite, pensemos en que yo puedo estar generando información y después los gráficos me permiten o me ayudan a poder tomar decisiones, ¿no? Por simplemente el estudio de cómo se presentan. Acá teníamos otro valor. Este está muy interesante, por ejemplo. Con las tablas dinámicas yo puedo generar metas. A ver, aquí sí hay ventas del 19 contra del 20. A ver, el 20 es esto azul. El 21, vamos aquí, o sea, apenas casi estamos igual que en el 2020, ¿no? Sin embargo, yo podría generar metas. ¿Qué es una meta? Pues a mi equipo de ventas yo le podría decir, requiero que vendas más, requiero que vendas menos. Ah, no, aquí están los comparativos. ¿Quién Este va es a querer vender 19. menos? Bueno, si ya vas a cerrar. Aquí tengo un comparativo de 19, 20, 21. El 19, antes de la pandemia, es el azul. El 20, si se dan cuenta, sí hubo una baja en las ventas, definitivamente. No tan drástica, pero sí una baja. Vean que al principio no se notó tanto el problema, obviamente al final ya se empezó a notar. Y en el 21, pues con todo y todo, las ventas van parecidas. Pero realmente tendremos que esperarnos hasta los meses de mayo y junio para ver si recuperamos otra vez el camino normal o se sigue manteniendo como en el 19, en el 20, ¿no? Entonces, esto sale de los datos. Lo único que he tenido que hacer es que me estén reportando las ventas de cada mes, de cada sucursal. Y en un formato muy sencillo. Pero obviamente fue sentarse, pensar, ok, ¿qué datos son los que requieres? Y estos datos, pues los tengo aquí. Que ojo, muchas veces estos datos salen de paquetes contables o de paquetes administrativos que no necesariamente tengo que alimentar yo. Es decir, en un sistema de caja, cuando se registra el movimiento, tiene una salida a Excel, tomo esos datos y ya lo puedo generar, ¿no? Hay datos que a lo mejor no puedo tener y ya perdería la información, pero me ayuda, ¿no? Me ayuda de alguna manera a poder generar estos valores, ¿no? Es interesante lo que decíamos, no te puedes sentar horas ahí a analizar la información. Muy bien. Oye, tenemos otras preguntas. Sí, Manuel Milán nos pregunta, ¿se puede cambiar la vista de la tabla dinámica o siempre es la misma? la vista, se refiere a esta estructura de cruz, pues puede cambiar un poquito, pero en realidad es la misma. O sea, es una cruz. Del lado izquierdo van a estar los totales y del lado, perdón, las etiquetas de agrupación y del lado derecho los números. Pero también podrían estar en la parte de arriba. Pero sí, sí hay formatos, ¿eh? Yo puedo jugar, de repente aquí hay unos formatitos donde me dice cómo puedo hacer el informe. No sé si se alcanzan a ver, en donde tengo como los grupos afuera y adentro ya la información. Aquí de plano el grupo quedó muy afuera y la información adentro, o aquí el grupo se repite, pero siempre va a ser la misma idea, ¿no? Del lado izquierdo voy a tener el grupo, o también se podría manejar en la parte de arriba, es decir, que las etiquetas sean en la parte de arriba. Pero sí, sí es muy cuadrado, muy estricto tener la estructura que vemos en pantalla. Yo creo que, fíjate, ahí sería un punto interesante. Yo creo que sería uno de los peros que podría tener la tabla dinámica, que me permite generar números rápidos, sí, me permite analizar, sí, pero si esto yo lo quiero presentar, se ve feo. Entonces, al final tenemos que maquillarlo, tenemos que llevarlo a un proceso de edición para que se vea bonito, para que los datos se vean elegantes a un nivel ejecutivo. Entonces, no es realmente una herramienta para presentación ejecutiva, es una herramienta que me genera números duros, resultados, pero no tanto con una imagen que ya la pueda presentar
en una junta directiva, ¿no? Muy bien. Oye, tenemos otra pregunta. Nos pregunta Mariana Gómez. ¿Se puede actualizar los datos de las tablas dinámicas o habría que hacer una nueva con los nuevos datos? No, se pueden estar actualizando, que hay un botón que dice analizar. Si yo tengo, por ejemplo, mis datos, ¿dónde estaban acá? Por ejemplo, aquí tengo esta persona, mujer, que compró, dice 260, ¿no? Vamos a ponerle que compró mucho. Este dato, curiosamente, no va a llegar de lleno a la tabla dinámica. Si yo me voy por acá a mis ventas, el dato no impacta inmediatamente, pero es decir, es forzar a la máquina a que se vuelvan a actualizar los datos en memoria. Entonces me voy simplemente aquí donde dice analizar, le digo actualizar, y ya me debe de generar la lectura de los nuevos valores, que me dice que no puede hacer porque se sobrepone con otra tabla dinámica que tengo abajo, pero sí, los puede leer. Pero ojo, ahí está bien interesante. Yo estoy acostumbrado que en Excel, si yo muevo un dato, inmediatamente todo se recalcula. En las tablas dinámicas no. En la tabla dinámica, si yo muevo un dato, tengo que venirme a la tabla dinámica y le tengo que decir que actualice para que se vuelva a regenerar todo, ¿no? Toda la información se pueda regenerar. Muy bien. Nos pregunta Andrés Córdoba. ¿Se puede poner la suma de valores como predefinido cuando se colocan los valores? Normalmente está como predefinido cuenta. No, más bien el dato predefinido debe ser suma. Ese es el que está. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quién define si es suma o quién es cuenta? Tus datos. Eso es lo que va a definir. Por ejemplo, si yo aquí tengo datos numéricos y lo que quiero es que me totalice esto, la máquina se da cuenta y dice, ok, es una suma. Si yo le pongo palabras, pues es un cuenta. Entonces, dependiendo del dato que yo le dé, vas a ver que lo que quiero es contar o lo que quiero es sumar. Pero ¿qué pasa si en algún caso, por ejemplo, aquí dice qué tipo de pago fue? ¿En efectivo o con tarjeta? ¿Tarjeta o efectivo? Pero una de estas no quedó registrado nada. En el momento en que no quedó registrado nada, la máquina ya no va a saber si tiene que sumar o contar. Y como hay un espacio en blanco, se va por la opción de contar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, datos numéricos, yo esperaría que sume. Pero si alguno no existe, va a contar. O bien, si un dato, aunque parece número, tiene el formato más bien de palabra. Ya ven que de repente puedo ponerle ahí no sé aquí en mi máquina donde esté el apóstrofe, que convierto ese dato a palabra, un dato numérico lo convierto a palabra. Entonces, en conclusión, suma números. Entonces, si no te estás sumando números es porque tienes por ahí o un dato en blanco o tenemos por ahí una palabra que el mismo número podría ser una palabra. Entonces, ese dato que estábamos metiendo por ahí lo está interpretando como letras, no como números, y por eso cuenta. Pero la máquina define en automático. Si son palabras, cuenta. Si son números, suma. A menos que no aparezca por ahí el número. Muy bien. Nos pregunta Albamar. ¿Los gráficos salen directamente de la tabla dinámica? ¿Se Sí, 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 marca sí. el rango o se hace desde algún botón? Cuando yo tengo mi tabla dinámica, ¿dónde tenemos, por ejemplo, aquí alguna? Tengo esta tabla dinámica. Vamos a borrar esta de aquí. Yo ya tengo mi tabla dinámica terminada. O sea, los números es la primera materia, ¿no? Una vez que yo tengo mi tabla dinámica, si yo le digo graficar, inmediatamente va a graficar lo que tenga en la tabla dinámica. Pero si esta tabla dinámica cambia, vamos a pensar que yo nada más le estoy pidiendo algunos meses, por ejemplo, nada más enero y febrero, la gráfica se adapta a lo que le esté pidiendo. Entonces, hay dos opciones. Hago mi tabla dinámica y después hago mi gráfico, o de entrada cuando yo le estoy diciendo que quiero crear una tabla dinámica, yo le podría haber dicho que quiero insertar una tabla dinámica, pero también le pude haber dicho que lo que quiero es un gráfico dinámico. No lo recomendaría porque vamos a perder de vista los datos. Entonces, primero hago mi hoja de datos y ya que tengo la hoja de datos, simplemente me paro en los datos y le digo que haga la gráfica. Pero esta gráfica, al final del día, está indexada con la tabla, porque, insisto, si le aumentamos más meses, el gráfico aumenta. Y fíjense, ahí hay un concepto bien interesante.
en donde yo podría generar, con un poco ahí de macros y cosas por el estilo, podríamos generar que estos valores, en lugar de que yo esté cambiándolos manualmente, poner cajas de diálogo para poder actualizarlos. Déjenme ver por aquí, creo que teníamos un archivo. A ver si este nos permite. Pues como decíamos, ¿no? Hay una infinidad de opciones que te pueden dar el Excel. Y ya en particular la tabla dinámica, pues tiene otro tanto, ¿no? de casos. Mira, por ejemplo, este es lectura de los XML. Yo bajo mis XML. Y ya que tengo mis XML, puedo generar, por ejemplo, warnings para saber cuando me estoy excediendo en gastos. Estos son los XML de un mes. Por ejemplo, esto es del 20 de enero. Una vez que yo los tengo, genero mi tabla dinámica basada en los XML. El XML son los valores, obviamente, abiertos, ¿no? Una vez que ya tengo esos valores, pues me vengo aquí, genero una hoja, en donde yo le digo que quiero saber cuánto me he gastado en casetas, en papelería, en viáticos. Son hasta el mes de agosto. Y me está totalizando por los diferentes rubros lo que me he gastado. Y yo puedo poner un límite hasta donde quiero que sea mi warning. Por ejemplo, a partir de 6,000 pesos, alármame lo que se gastó más de 6,000. Por ejemplo, me gasté más de 6,000 pesos en papelería en junio. Pues habrá investigar en qué me gasté. En viáticos, a lo mejor, bueno, entonces me dice que estoy alarmado. A lo mejor viáticos tendría que ser una cantidad más alta, 10,000 pesos. Entonces, yo estoy generando aquí con la tabla dinámica una herramienta de auditoría, porque tengo los diferentes conceptos que vienen en mis facturas de gastos de mes a mes, y de repente puedo saber si estoy alto o estoy bajo según el criterio que yo le ponga, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, no sé, en telefonía o qué otros rubros, hospedajes, papelerías, de aquí hay telefonía. Vamos a ponerle telefonía. Entonces, en telefonía me dice que he gastado 5,000, 8,000, 6,000, 5,000, etcétera. Ve, aquí hay un mes de 10,000. Yo le pude haber dicho, ¿sabes qué? Necesito que se alarme, que me advierta cuando estoy haciendo mis trabajos de auditoría, adviérteme cuando hemos excedido, no sé, por ejemplo, el monto de los 6,000 pesos. Entonces, hablando de telefonía, aquí lo excediste, aquí no, aquí lo excediste, lo excediste, lo excediste. Entonces, yo pongo el monto, el límite que estoy autorizando. Obviamente, si le ponemos aquí, no sé, 20,000 pesos, pues ya telefonía quedó libre de cualquier culpa, ¿no? Pero hospedaje, en enero me gasté 44,000 en hospedajes, 83,000, y no quiere decir que sea un dato malo, pero ojo, algo bien sencillo, los XML me llegan porque me llegan. Simplemente los bajo, los pongo en Excel, y una vez que los tengo en Excel, lo único que tengo que hacer es meterlos en una tabla dinámica y que me advierta en qué gasto estoy por arriba de lo esperado. Y entonces, pues ya haríamos un trabajo de auditoría de saber si tiene sentido que me haya gastado tanto dinero o si no. Entonces, la tabla dinámica me ayuda a poner semáforos, ¿no? De controles. En este caso, pues estamos hablando de gastos utilizando los XML. Pero imagínate en facturas o simplemente en cuestión de clientes, ¿no? De cobranza, en cuentas por pagar. O sea, es el mismo concepto. El chiste es que yo tenga que tener los datos y esta base de datos ni siquiera la creo yo. Se crea a través ya de las herramientas que el mismo gobierno nos obliga a tener, ¿no? O sea, tú a esta base de datos que tienes aquí no le hiciste nada. Sí le cambié le puse este dato de acá, el que está de colores. Cuando a mí me llega el XML, aquí en la descripción viene una descripción muy rara. Yo lo que hice fue ponerle un nombre estándar para que no tuviera ese nombre raro. ¿Por qué? Porque de repente aquí dice hospedaje y a lo mejor en la factura original decía hospedaje de tal fecha a tal fecha. O sea, viene con mucho detalle y no me permitiría agrupar. Yo necesito que todos los que sean hospedajes se llamen hospedaje para poder tener mi pivote, ¿no? Entonces, sí, el único campo que tuve que personalizar es este, pero ojo, a lo mejor ahí te presumo, porque en realidad, vean este, ¿no? Aquí es donde yo leo mis XML. Es un archivo también de Excel. Aquí, por ejemplo, le digo, vamos a leer los XML. Estos son algunos XML de abril. Hasta aquí se acaban, no hay más.
Esto es simplemente lo que me manda el SAT. Ahí están todos mis XML. Que ya que abrí mis XML, veo quién lo genera, ¿ok? Es el proveedor. El proveedor, el folio, todos los datos que vienen, ¿no? Voy a eliminar esta línea, ¿ok? Y la parte interesante es que aquí viene el concepto. Pero vean los conceptos pues son muy raros, ¿no? Si el NAT, cuota de solicitud, peaje, hospedaje, etcétera. Entonces lo que hice en el mismo Excel, ya utilizando ahora algunas macros, en donde yo le digo tipo de factura, y lo que va a hacer es leer estos conceptos y vean del lado derecho lo que hizo. Los agrupó hasta donde pudo en conceptos únicos. Por ejemplo, aquí dice gasolina. El concepto original era premium. Pues estamos hablando de gasolina. Aquí dice gasolina. El concepto también era premium. Otro que diga gasolina. Aquí, gasolina. Aquí decía 30011 Magna. Ah, pues es gasolina. Entonces, lo que hizo esta macro es generar esta columna nueva. Esta no la traía, pero solamente para un solo rubro. Artículos de oficina, agua, no sé qué, transporte foráneo, servicios de buses con horario programado, servicios de viaje plus, quién sabe qué. Ok, entonces, ahora sí, como este dato se repite constantemente, yo ya podría hacer una tabla dinámica basado en esto. Dime cuánto me gasto de hospedaje, cuánto me gasto de estacionamientos, cuánto me gasto en gasolinas, cuánto me gasto en papelerías, etcétera. Los que no pudo decidir fueron estos de aquí, estos que se quedan en blanco, pues ya habría que hacerlo a mano, porque la macro no fue tan inteligente como para decidir huevo blanco, servicios de transporte, taquilla, quién sabe qué, espuma loca, todo eso no lo supo decidir y lo deja simplemente en blanco, ¿no? Pero con esos valores es con los que ya después yo me voy a esta tabla y genero ya, como son etiquetas únicas, ya puedo generar una tabla dinámica y puedo analizar en qué estoy gastando y en qué no estoy gastando. Entonces, en realidad es la creatividad. Yo creo que el límite que tiene esto es la creatividad, ¿no? Porque hay mucho que se puede hacer con las tablas dinámicas. Hugo Rodolfo, ¿algún comentario que nos quieras hacer adicional para concluir este foro? Sí, en esencia, bueno, lo que buscábamos ahorita era que la gente, se habla mucho de la tabla dinámica y de repente ponerle su tamaño y su peso, ¿no? Efectivamente, en una hora no podemos explicar cómo se hace todo. Ahorita veía ahí en el chat, ¿no? De también que por si se podría dar un curso de macros en este tipo de seminarios. Se puede dar, pero entendamos que en una hora es solamente una plática muy rápida de qué se puede hacer. Ahorita, por ejemplo, con la macro que vieron de mis XML, se puede entender un poco qué se puede hacer con una macro. Pero sí, la intención era en su sentido de qué tanto podríamos esperar de una tabla dinámica. Ya posteriormente, si tienen ya la decisión de que, ok, esta herramienta creo que me puede utilizar, pues vale la pena meterse un poco, indagar un poco, estudiar un poco, para que se meta uno, ¿no? Yo creo que aquí la intención era esa. Finalmente, si me voy a meter en las tablas dinámicas, ya sé a lo que voy, ya sé qué es lo que debo de esperar. Y no lo que muchas veces se hace, que se toma un curso y después no, pues no era exactamente lo que me sirve ni lo quiero, ¿no? Entonces, primero, ¿tienes este tipo de conceptos? ¿Te interesa este tipo de resultados? Adelante, ya sea con nosotros, o cómprate un libro, vete a buscar cómo conocer de tablas dinámicas. Pero que ya no les cuenten que son milagrosas, no son milagrosas. Sí, hacen muchas cosas, pero tienen también su parte de talacha, su parte de formato feo, ¿no? Que comentaban por ahí, no son muy agradables a la vista, pero bueno, creo que al final se puede obtener mucha información de ellas. Gracias, contadora. No, pues al contrario, muchísimas gracias por tu participación. Yo creo que fue muy ilustrativa, justamente para saber, pues sí le entramos a lo de las tablas dinámicas o no, a lo mejor no es el momento, ¿no? Entonces, Claro. muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Muchas gracias, Rodolfo, que tengan muy buena tarde todos.